Voy a explicar en estos breves minutos el problema económico tal como se lo entiende en el estudio de la ciencia económica. Cuando en economía decimos que estudiamos a las personas, decimos que estamos estudiando la acción humana. Esto es cómo hacen las personas para satisfacer necesidades y aumentar su bienestar. Lo que hacen las personas en este sentido es tratar de utilizar medios, recursos, bienes, servicios para satisfacer necesidades y aumentar su bienestar. Ahora, esas necesidades que las personas tienen son de carácter subjetivo, son ilimitadas, de distinto orden de urgencia, algunas son más prioritarias, otras menos, y además cambian con el tiempo, son dinámicas. Decimos también que hay necesidades vitales que nos asemejan a los animales y hay necesidades no vitales. Todas esas necesidades se satisfacen con bienes y servicios de consumo, que pueden ser desde eh, leer un libro o asistir a un templo hasta comer una hamburguesa o escribir una carta. Pero esas necesidades y los medios para satisfacerlas se encuentran en tensión. ¿Por qué? Porque las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Los medios de producción, los medios para producir bienes y servicios, la tierra, el trabajo con sus distintas calificaciones y los bienes de capital, las maquinarias, las herramientas, los edificios, son escasos en relación a la inmensa cantidad de necesidades. Por eso se dice desde un famoso libro de 1932, escrito por Lionel Robbins, se dice que el problema económico es asignar, utilizar los recursos escasos a los mejores usos alternativos o a los usos más valiosos, que son aquellos a donde se destinan esos recursos a la producción de los bienes y servicios más valorados. Esto es, el problema es de necesidades ilimitadas y de distinto orden de urgencia frente a recursos escasos y de distintos usos alternativos. Entonces, ¿cómo asignamos los recursos? Esto es un problema que enfrenta un hombre aislado como Robinson Crusoe, eh, pero también lo enfrenta la sociedad de distintos modos. Para cualquier hombre aislado, las necesidades son más que los recursos. Ahora, eh, para dos personas, eh, el problema sería, bueno, cómo cooperamos, cómo nos dividimos el trabajo y cada uno se especializa en distintas actividades. Los efectos de esa división del trabajo tienen que ver con el ahorro de tiempos, con el aprendizaje, con la introducción de métodos más complejos para ser más productivo, lo que da lugar a mayor productividad. Tanto el ahorro de tiempos como los aprendizajes de la repetición de tareas, como la introducción de innovaciones en la producción, nos permiten producir o la misma cantidad con menos recursos o en el mismo tiempo y con los mismos recursos más cantidad de bienes y servicios. Tanto la división técnica en el ámbito de un proceso productivo como la división social en el ámbito de distintos procesos productivos dan lugar a aumentos en la productividad. Ahora, un hombre aislado tiene ese problema de escasez relativo. Todos los hombres puestos frente a esa situación de Robinson Crusoe están enfrentando necesidades ilimitadas eh, y recursos escasos. Ahora, ¿qué pasa para dos hombres? Por ejemplo, Robinson y Viernes.
Robinson y Viernes, si deciden cooperar, no agredirse o no dividir el territorio en partes con alambradas y vallas para que cada uno tenga delimitada su frontera, si deciden cooperar, podrían reunirse en la playa de la novela de Defoe y exponer sus valoraciones, sus recursos disponibles, sus capacidades y habilidades técnicas, que son las capacidades para transformar recursos en bienes. Y en base a esas distintas valoraciones, a los conocimientos de cada uno y a los recursos que ellos entienden están disponibles en su ámbito de convivencia, podrían dividirse las tareas para uno producir, por ejemplo, frutas y el otro producir, por ejemplo, pescado. Y luego, gracias a la especialización y el aumento de la productividad que genera dedicarse a menor variedad de tareas, gracias a ese aumento de productividad, que es un aumento de excedentes, podrían intercambiar excedentes y satisfacer más necesidades que de forma aislada. Y un grupo de 10 personas, como una tribu primitiva, estaría en la misma situación, se podrían reunir y ver cómo se dividen las tareas. Pero ¿qué sucede con un grupo mayor, con un grupo de millones de personas, decenas, cientos, miles de millones de personas? Bueno, en ese caso, las valoraciones, los recursos disponibles y las capacidades transformadoras, las habilidades técnicas, se encuentran de un modo muy particular. Esas valoraciones, esos recursos y esas capacidades son información. Y en la sociedad de millones de personas, esa información está dispersa. Está dispersa en cada uno de los individuos miembros de esa sociedad. Es una información que además es incompleta, imperfecta y asimétrica. Cada uno de los individuos dispone de fracciones muy pequeñitas de la información total y cada uno de los individuos se desenvuelve en un enorme océano de ignorancia. Y además, por si faltara poco, esta información es dinámica, es cambiante todo el tiempo. Entonces uno dice, ¿cómo podemos hacer? ¿Nos podemos reunir millones de personas alrededor del monumento más importante de nuestra ciudad y ponernos de acuerdo? ¿Podrá alguien concentrar toda esa información para decirnos cuál es la forma más eficiente de utilizarla? Bueno, como eso es imposible, como ningún ser humano puede concentrar semejante volumen de información referida a valoraciones, recursos disponibles y habilidades técnicas, por eso necesitamos del sistema de precios. El sistema de precios básicamente nos va a servir para comunicar información. Lo que va a decir Friedrich von Hayek es que el problema económico no es tanto un problema de cómo dividirnos las tareas y asignar los recursos, como un problema de comunicación de información que se encuentra dispersa entre los individuos miembros de una sociedad. Esa información que se encuentra dispersa no es que va a ser caóticamente utilizada en la sociedad bajo determinados requisitos institucionales, bajo determinadas reglas, bajo determinados arreglos normativos. Esa información puede ser transmitida a través del sistema de precios. Esto es, cuando el público valora más un producto, manteniendo constante todo lo demás, el precio tiende a aumentar y eso le señala a los otros individuos qué hay que hacer con los recursos escasos. Por ejemplo, los empresarios pueden detectar en un aumento de precios que hay que producir más de ese bien porque ahí hay más ganancias y porque eh, ha aparecido una oportunidad que antes no estaba disponible. Por eso es tan importante estudiar el sistema de precios para interpretar cómo ese sistema de precios sirve para transmitir información y resolver el problema asignativo, esto es, para asignar los recursos a sus usos más valiosos. El sistema de precios no solamente es importante para entender cómo se forma un precio,
lo más importante quizás sea entender cómo los precios le transmiten información a los agentes económicos para decidir qué hacer con sus recursos disponibles. Por eso, lo más importante sea quizás que los precios están comunicando información para que se coordinen vía precios, para que se coordinen los planes de los distintos individuos miembros de la sociedad. Esto se da en un proceso económico que se conoce como proceso económico de mercado y que exige determinados requisitos institucionales como el respeto a la vida, a la propiedad, eh, el respeto de los contratos y la competencia entendida como eh, libertad para poder ingresar y salir de los distintos sectores de actividad económica.